Bien, buenas tardes. Aquí vamos a empezar la clase de la semana 7, en la parte 2 de la gestión de inventarios, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver dos temas dentro de lo que es planificación de inventarios que son relevantes, como es el caso de el maestro de producción, ¿no? En primera instancia, vamos a hacer un sobrevuelo también sobre qué es, ¿no? Más o menos su estructura, cómo se calcula, o cómo se va actualizando. Y después también vamos a ver lo que tiene que ver con MRP, ¿no? Que es justo lo que sigue al plan maestro de producción, sigue el MRP, ¿no? El requerimiento de materiales. Finalmente vamos a hablar someramente sobre el DRP. Bien, entonces comenzamos con el maestro de producción o MPS, ¿no? En sus siglas en inglés también creo que coincide, Master Production Schedule, si no me equivoco. Esto de aquí es, digamos, el resultado del SOP. Ya el SOP lo vimos en la clase anterior, ¿no? Que era el plan que conciliaba la parte operativa con la parte de ventas o comercial, marketing. Y luego, una vez que se definen ya los productos que se van a fabricar y se van a vender, hay que llevarlo eso a la realidad. Entonces, el MPS es el que de alguna manera traduce todo ese SOP en los productos, ¿no? Con sus cantidades que se van a fabricar en el transcurso o el lapso de un tiempo, ¿no? Entonces, se dice que el MPS enlaza al mercado con la empresa, con la fábrica, la parte operativa, ¿no? Y ahí se distingue, ¿no? Lo dice Wallace, que es como vimos, el autor del tema del libro que les presenté en la clase anterior sobre el SOP, ¿no? Cómo se elabora el SOP. Dice que el SOP es balancear el volumen de la oferta y la demanda, ¿no? Parte de mercado, ¿no? Un poco que se ponen de acuerdo la parte operativa y la parte comercial. Mientras que el MPS ya es dentro de la parte operativa, ¿no? Ya se especifica datos que son importantes o relevantes para la parte de producción, de fabricación. Entonces acá tiene que especificar mix de productos, las cantidades, ¿no? No es que sean exactas, pero igual es un plan a final de cuentas sobre el cual se va a hacer requerimiento de materiales, ¿no? De que puede variar, puede variar. Todo puede variar, se puede reajustar en el camino, pero ya se trata de un plan serio, ¿no? A cumplir. Bien, entonces dentro de los beneficios que obtenemos al elaborar este plan maestro de producción está en que este sirve de base, como ya lo hemos mencionado, a la elaboración del MRP, ¿no? El BOM, el Boom Bill of Materials. Eh, Sirve también como base para hacer la evaluación de las capacidades, al menos la evaluación general de las capacidades, ¿no? Para saber si se puede llevar a cabo, si puede ser realidad el plan, ¿no? De producción. Si no, van a tener que revisarse o en todo caso tercerizar ciertas partes de la fabricación de manera de poder cumplir con el plan. Eh, Se ve en tema de uso de maquinarias, capacidades, ¿no? Esa parte no la vamos a ver en el curso, pero corresponde, ¿no? Corresponde el análisis de la capacidad hacerla luego de elaborar el plan maestro de producción. También permite prometer, ¿no? O sea, al conocer lo que va a haber en stock, al conocer, teniendo en cuenta el pronóstico, teniendo en cuenta las órdenes que ya van llegando de los clientes, podemos saber cuánto es el stock disponible y de esa manera ese disponible se puede prometer, ¿no? Para la venta. Entonces, esa herramienta es bastante importante también, ¿no? Para un determinado momento saber cuánto se puede ofrecer a un cliente, ¿no? Si se puede tener un pedido o no, ¿no? O si se puede desfasar en el tiempo también. Y también, evidentemente, nos ayuda a hacer un chequeo periódico del nivel de los inventarios, ¿no? Entonces, en esa línea, aquí en este esquema tenemos justamente lo que hemos mencionado, ¿no? El plan maestro de producción que se encuentra al centro va a recibir como input la información del SOP, la información de los pronósticos también, ¿no? Y va a poder, con lo que se elabore aquí, poder luego hacer el plan de la capacidad, ¿no? De producción y también el plan de requerimiento de materiales o MRP. Bueno, también se busca que el MPS evite perturbaciones para los planes que siguen, ¿no? Estamos hablando de MRP y de la capacidad. Entonces, para esto se tienen que establecer justamente, como menciona ahí, controles para poder hacer estos cambios en periodos, ¿no? Razonables, ¿no? Que no ya, digamos, no afecten la planeación o las órdenes de compra que se han podido emitir, por ejemplo, para el requerimiento de materiales.
¿no? Los inventarios de seguridad también deben de absorber la parte que le corresponde para lo que están, ¿no? La parte de la incertidumbre de la venta, de la demanda. Y debe evitarse la sobreplanificación, ¿no? Para no estar haciéndola continuamente. Tampoco es que permanentemente se tiene que revisar los planes, ¿no? A veces hay que mantener un plan porque crea una disciplina. Si no, imagínense el plan que varía todos los días, perdería consistencia, ¿no? Entonces, también tiene que evitarse ese extremo, ¿no? Se puede absorber diferencias o modificaciones, pero periódicas, no razonadas, ¿no? En lo posible. El maestro de producción puede estar definido en número de productos finales, en cifras, número de productos finales, en componentes también, ¿no? Módulos o componentes, unidad de un producto final o promedio o equivalente, ¿no? Cuando se trata de una diversidad de productos que en la práctica son diferentes en realidad, pero se puede establecer un producto equivalente, ¿no? Que equivalga a todos ellos, ¿no? En función de ese producto también podría estar expresado el MPS. Y en lo que es tiempo, normalmente se ve en semanas, ¿no? Pueden ser meses también o la frecuencia también diaria, ¿no? Bien, y vamos a ver cómo calcular o actualizar el plan maestro de producción, ¿no? Lo importante aquí es actualizar el inventario, ¿no? La línea que corresponde al inventario, ¿no? Y para lo cual nos vamos a guiar de la fórmula que se encuentra aquí en la parte superior, ¿no? Donde el inventario en un periodo T va a ser igual al inventario del periodo anterior menos lo que se la cantidad que sea mayor, o el pronóstico del periodo T o la cantidad de órdenes aceptadas para el periodo T. Cualquiera de no los dos, no la suma de los dos, el que sea mayor. Ahí es el máximo entre el pronóstico o las órdenes aceptadas en ese periodo. Y le vamos a sumar la cantidad de lo que se ha programado de producción, ¿no? Para ese periodo T también, el PMP, el plan maestro, ¿no? Del periodo T. Y eso nos va a obligar, obviamente, manteniendo un inventario, probablemente inclusive exigiendo que este inventario no sea menor que un stock de seguridad, nos va a hacer reprogramar en los periodos sucesivos el PMP, ¿no? Y justamente esa es la parte que queremos. La última línea del cuadrito es justamente la programación o el plan maestro de producción. Bien, y aquí podemos ver un primer cuadro para ejemplificar lo que hemos estado comentando, ¿no? Este es un esquema del plan maestro de producción, ¿no? Donde lo que corresponde netamente al plan maestro de producción, el PMP, es la última línea, esta de aquí, ¿no? Porque esto va a ser lo que se va a producir para poder cumplir lo que se pronostica o lo que ya se tiene como órdenes aceptadas, ¿no? Las órdenes aceptadas son ya pedidos formales de los clientes, son cantidades que tenemos que cumplir, pero igual en la evaluación se va a ver, o para el cálculo de la actualización del disponible, que es el inventario, ¿no? La tercera línea, vamos a revisar siempre cuál de las dos es mayor, o el pronóstico o las órdenes aceptadas, ¿no? Y vamos actualizando las cantidades de manera de que el stock siempre se mantenga. En este caso pone un stock de seguridad de 80, o sea, no debe bajar de 80, ¿no? En cada periodo el stock siempre tiene que estar por encima de 80 unidades. ¿No? Ahí está, acá están las condiciones, stock de seguridad 80 unidades, lote de fabricación 250, quiere decir que cada vez que yo hago un pedido de producción no va a venir 200 ni 150 ni ese pedido exacto, vienen 250 exacto, perdón, no viene menos ni más, porque es la cantidad que se produce, el lote fijo. Inventario inicial 240 unidades, en el periodo antes del décimo, ¿no? El fin del noveno periodo hay 240 unidades en inventario, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el inventario del periodo 10? Pues, como lo hemos visto en la fórmula anterior, ¿no? Es el inventario del periodo 9, ¿no? Menos lo que es mayor, el pronóstico, en este caso es 40, o las órdenes aceptadas. No hay órdenes aceptadas, por lo tanto, este es el máximo, ¿no? 40. Sería 240 menos 40, 200, ¿no? Porque no hay tampoco producción y se sumaría, la última parte de la fórmula dice, más la producción de este periodo 10, no hay tampoco. Entonces, por eso es que queda 200 nada más como inventario. Ahora, para el periodo 11 igual, tomo 200, ¿no? El inventario del periodo anterior, del 10. El menos, en este caso igual, el pronóstico es menor que... Perdón, el pronóstico, no existen órdenes aceptadas, por lo tanto el pronóstico se toma como dato, ¿no? Es 200 menos 40, serían 160, y no hay producción tampoco. Como vemos, no hay producción.
Por lo tanto, va a haber stock 160. Pero veamos en el periodo 14, ¿no? Acá sí tenemos una producción, ya estaba planificada de repente, ¿no? O bueno, se verifica también, ¿no? Porque en este caso va bajando el stock hasta llegar a 80, pues no podemos bajar a 80, porque si sigue así ya tendríamos 40 aquí, ¿cierto? Entonces tiene que entrar, porque hemos dicho que el stock de subida tiene que ser 80 siempre. Entonces aquí necesariamente hay que producir, tiene que entrar un lote. Entonces en esta fecha tiene que entrar un lote en la semana 14, ¿no? El periodo 14, perdón. Y calculamos el inventario aquí, que va a ser igual a 80, que es el inventario del periodo anterior, más, perdón, menos, en este caso igual no tengo órdenes aceptadas, menos 40, queda 40, más 250, que es lo que entró por producción, sale 290, ¿no? Y así sucesivamente se va actualizando periodo por periodo el inventario, ¿no? Y se van, digamos, actualizando estas cifras de producción, ¿no? Si por ahora aquí entran órdenes, ¿no? Y este stock baja o está por bajar a menos de 80, pues tengo que programar producción para que justamente entre en el periodo exacto y no haya ningún inconveniente con la política, ¿no? Que se está siguiendo. Bien, y aquí vamos a ver un ejemplo también para elaborar un maestro de producción, ¿no? Nos piden que completemos las existencias, que significa el inventario, ¿no? La línea que dice disponible. Y el plan maestro de producción, PMP, la última fila del cuadro, para un producto manufacturado de manera que el stock de seguridad nunca baje de 100 unidades, ¿no? El mínimo aceptado 100 unidades. Y su inventario final en el periodo 4, ¿no? Son 200 unidades. El tamaño del lote de pedido de producción es de 800 unidades, o sea, no puedo pedir ni más ni menos. Cada vez que hago un pedido de producción me envían 800, 800, 800, ¿no? Entonces tengo que pedir con anticipación en todo caso para asegurar las condiciones. En este caso lo que ajusta es tanto el pronóstico o las órdenes aceptadas y evidentemente las existencias también, ¿no? Tiene que irse controlando justamente ese tema. Bueno, entonces aplicamos igual la fórmula que hemos visto, ¿no? Donde para calcular el inventario o el disponible de cada periodo tomábamos el dato del periodo anterior, en este caso 200, y le restábamos la cantidad mayor entre el pronóstico y las órdenes aceptadas. En este caso, como pueden ver, las órdenes aceptadas son 520 unidades, mientras que el pronóstico es 489, por lo tanto tomamos esta cantidad. Ahora, ¿esto se puede dar? ¿Puede ser que las órdenes aceptadas sean mayor que el pronóstico? Sí, ¿no? Claro, no habría problema, porque esto de aquí son órdenes concretas, son pedidos del cliente, ya que han mandado su orden de compra y se han comprometido en esta cantidad. De que se haya pronosticado, como sabemos, el pronóstico es algo relativo. No significa que el pronóstico es algo exacto, ¿cierto? Eso lo vimos en el capítulo pertinente. Entonces sí se puede dar esta diferencia, ¿no? También se puede dar el caso en que el pronóstico esté un poco inflado, sea mayor que las órdenes que realmente llegaron. Eso también puede pasar. Entonces, calculamos el inventario de este periodo, que sería 200 menos los 520, que en este caso es mayor, más 800 que entran de producción. Con lo cual nos da un saldo final o un disponible de 480 unidades, ¿no? Para el periodo 6, de igual forma, ¿no? Si no tuviésemos estos 800 de producción, pues no podríamos cubrir, en este caso el mayor es el pronóstico, son 730 unidades, no podríamos cubrir, sería un inventario negativo y eso no es dable, hay que ajustar el maestro de producción para poder tener disponible de manera de atender el pronóstico o las órdenes ya aceptadas, ¿no? Entonces en este caso igual tenemos 480 menos 730 más 800, ¿no? De producción y nos da un saldo positivo de 550 unidades. En el periodo 7 procedemos de igual forma, ¿no? Si no tuviese la producción igual, la diferencia la podría asumir, ¿no? Las 520 unidades del pronóstico, pero me quedan solamente 30, ya no cumpliría la condición del estado de seguridad que me dice que no debo bajar de 100 unidades. Entonces, obligadamente tengo que pedir a producción 800 unidades más, ¿no? Con lo cual hacen 1350 menos las 520 que dice el pronóstico, nos da un saldo disponible de 830 unidades. Luego veo que en el periodo 8 el pronóstico, que es el mayor, son 630 y realmente no tendría necesidad de pedir.
porque al restar esto me da un inventario final de 200, con lo cual estoy cumpliendo todas las condiciones. O sea, no significa que si bien no debo bajar de 100, tampoco puedo irme al infinito en el límite superior. O sea, es que siga pidiendo producción, ¿no? O sea, si puedo evitarlo, lo hago, ¿no? Se evita en este caso pedir producción en el periodo 8, porque con los 830 podemos cumplir con el pronóstico y además cumplir con el stock de seguridad. Bien, con los 200 que nos quedaban en el periodo 8, vamos al 9 igual. En el 9 tengo estos 200 menos los 470 más los 800, ¿no? O sea, 1200 menos 470, 530. Y en el periodo 10 tenemos nuevamente un pronóstico de 540 y necesitamos producción, perdón. Entonces son 1330 menos 540 nos da 790. ¿No? Está positivo. En el periodo 11 de igual forma necesito producción porque obviamente el pronóstico 860 es mucho mayor de lo que tenía disponible en el periodo anterior, ¿no? Esto hace 1590 menos 860, 730. Luego en el periodo 12 tengo 630, miren, y aquí tengo 730 positivo, entonces ya no necesito pedir producción. No se programa un lote de producción en este periodo 12, se puede soportar con el inventario del periodo anterior, ¿no? Con lo cual me queda 100 y estoy cumpliendo la restricción del stock de seguridad. Finalmente en el periodo 13 entra un nuevo lote, serían 100 más 800, 900 menos los 594 me da un saldo de 304 unidades, ¿no? Con lo cual cumplo con la producción. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Evidentemente nosotros estamos aquí, esta es la actualidad y esta es una planificación a futuro. Estamos estableciendo un plan de producción, un plan maestro de producción, que son estas cantidades que están acá abajo. Y esta información me va a servir más adelante para hacer el MRP, como lo vamos a ver en su momento. Bien, y para la elaboración del maestro de producción hay 4 estrategias realmente, ¿no? La primera, igual convoca 3, ¿no? En realidad serían 6, ¿no? Pero, digamos, diferenciadas, y las pueden encontrar también en el libro de Bollman, están estas 4, ¿no? Las estrategias de producción pueden ser constante, sincrónica y por lotes, ¿no? Después tenemos el rodando a través del tiempo. También tenemos órdenes con fecha prometida y consumiendo el pronóstico, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas de qué se trata, ¿no? Bien, el primer caso, dentro de la primera estrategia está el caso de la producción constante. Como podemos ver, el plan maestro de producción es el mismo en cada uno de los periodos. En este caso están hablando de semanas, ¿cierto? Vemos que hay un pronóstico en la parte superior, ¿no? Del 1 al periodo 6 son 5 unidades. Bueno, puede estar esto en miles también, digamos. Y a partir del 7 en adelante son 15, ¿no? Disponible, que es el stock, justo lo que se calcula, anda entre 25 y 30, no es un poco variable, pero igual es un poco ciclo. Acá podemos ver el comportamiento inclusive en la gráfica, ¿no? El disponible va aumentando hasta un punto el día 6 en el cual sigue bajando. El pronóstico, que es lo único que hay acá, no hay una fila de órdenes, ¿no? Que han llegado, o sea, nos guiamos del pronóstico como demanda. Es esta línea en azul, ¿no? Y lo que se va produciendo es esta línea en amarillo. O sea, lo que quiere decir es que tenemos el stock disponible como para atender el pronóstico, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente, pero ¿a qué costo? El costo es siempre producir una cantidad igual, ¿no? Eso también tiene que ver con un tema de gestión, obviamente afecta a la gestión de inventarios, de hecho tener stock, ¿no? Y stock inclusive en cantidad mucho mayor a la que realmente necesitamos, ¿no? Pero bueno, es bastante seguro en este caso y puede cubrir cualquier variación de demanda. Eso se podría sacar como conclusión. Bueno, igual aquí ustedes podrán corroborar, se ha hecho el cálculo tal cual venimos haciendo, ¿no? El disponible está en base del inventario inicial que es 20, ¿no? Menos en este caso el pronóstico que es 5, más la producción que es 10, ¿no? O sea, 20 menos 5, 15, más 10, 25, ¿cierto? Para este periodo se calcula igual, ¿no? ¿Cuál es el inventario inicial? Sería el anterior, el periodo 1, 25, ¿no? Menos 5, que es el pronóstico, serían 20, ¿no? Y más 10, 30, ¿no? Más 10 que entran de producción, 30. Y así sucesivamente se va recalculando el maestro de producción, ¿no? Bien, la segunda estrategia es la de la producción sincrónica, ¿no? Y aquí lo que se refiere es que
lo que se va a producir en el MPS es igual al pronóstico. O sea, lo que quiere el mercado es lo que uno va a producir. Con lo cual, como pueden ustedes apreciar aquí en la figura, lo que se va a obtener es que la curva o la curva de la producción está superpuesta al pronóstico, ¿no? Es igual, se comporta igual. Y el disponible es constante, pues está manteniendo siempre el stock inicial, ¿cierto? Si yo tengo un stock inicial de 20 y luego produzco en adelante todo lo que me pide la demanda, pues siempre se va a mantener el stock inicial, con lo cual es constante, ¿no? En 20 unidades. Es otra estrategia también, en este caso también se asegura evidentemente la atención del pronóstico, en este caso pues no tenemos órdenes como lo hemos mencionado, y bueno, tiene su costo evidentemente porque estoy manteniendo un stock estable en el tiempo y constante en el tiempo, ¿no? El tercer caso es de la producción por lotes, ¿no? Y en este caso, como podemos ver en la línea del maestro de producción, no se produce en toda la semana, ¿cierto? Se produce, por ejemplo, en la semana 4, luego en la semana 8, luego en la 10 y en la 12, ¿no? No están todas las semanas activadas, digamos, para producción. Y esto realmente da un cierto orden, ¿no? Y se ajusta también a la realidad, porque los productos, si es que existen varios, no se fabrican todos los días, ¿no? O sea, tienen sus periodos de fabricación también. Como podemos ver, aquí la disponibilidad pues no va a estar tan holgada, ¿no? Aquí, por ejemplo, no significa que estos puntos donde pueden ver ustedes que la demanda, que el pronóstico de la demanda que está en azul es mayor que la disponible, no significa que no se haya atendido, o sea, es parte del cálculo porque en ese momento el disponible cae a cero. No, perdón, disponible, perdón, estoy mal. No es que está en el mínimo en todo caso, que es 5, ¿no? Y que en ese caso la demanda de ese periodo era mayor. Por ejemplo, es el caso de 7 y es el caso de 9 y 11, ¿no? 7 tenemos que el pronóstico era 15, ¿no? El disponible es 5, no estoy quedando en cero para nada. No estoy produciendo nada, sí, no hay producción, ¿no? Con lo cual, no quiere decir que no se atendió a los 15, sí se atendió a los 15, porque yo venía con un inventario de 20 en el periodo 6. ¿No? Atendí los 15 y me quedaron 5. ¿No? Igual en el periodo 9, ¿no? Tenía 20 en el 8, atendí los 15 y me quedaron 5 y de la misma forma en el periodo 11. ¿No? O sea, no es que en estos puntos no se haya atendido el pronóstico es mayor que el disponible, no, sí se atendió la demanda, ¿no? De otro lado, podemos ver que el nivel de disponible pues es más bajo, ¿cierto? Lo que garantiza pues que no haya un exceso en el tema de, de inventarios, de la gestión de inventarios, pues sabemos que las cantidades también tienen que estar reguladas de alguna manera, con un estado de seguridad y un máximo también. En este caso, esta estrategia nos permite minimizar de cierta forma el nivel de disponible. Aquí en esta estrategia de rodando a través del tiempo, en realidad ven ustedes que hay stock o disponibles negativos, ¿no? Y esto no significa que esto no sea atendido o sea una pérdida de ventas, no, no, para nada. Entendemos que nosotros estamos aquí en este periodo, esto de aquí, todo esto es planificación. Y evidentemente si nuestros cálculos no van a salir que en un momento en el tiempo, en el periodo en que siguen, voy a tener stock disponible negativo, se tienen que tomar las medidas pertinentes, evidentemente, no es que esto quede así. Ahora, ¿por qué sucede esto o por qué podría suceder esto en un momento de la planificación de tener estos negativos? Bueno, como es rodando por el tiempo, dejamos que las cosas se vayan regulando, ¿no? En este caso, a diferencia de los casos anteriores, hay un incremento en el pronóstico, ¿no? Recuerdan, o pueden comparar con las diapositivas anteriores, aquí teníamos valores de 5, ¿no? Y después de 15, ahora es 10. Entonces, esta variación en el pronóstico, pues evidentemente ocasiona todo un recálculo de las cantidades y del plan mismo, ¿no? O sea, estamos inclusive aquí con la producción por lote, ¿no? 30, 30 espaciado, ¿no? Entonces, rápidamente caemos en negativo, ¿no? En el tercer periodo estamos en negativo, ¿no? Teníamos un inventario inicial de 10, atendemos el 10 y en el segundo periodo ya estamos con 0 inventario. Y como no entra nada de producción, el tercer periodo, evidentemente, para el pronóstico 10 no tengo producto, no tengo disponibles, menos 10. Hasta que entra producción el periodo 4 recién, ¿no? Con lo cual se va a 10 positivo, ¿no? Evidentemente, claro, no es que no sea gestión, o sea, simplemente que se deja un poco la planificación a lo que va diciendo el pronóstico, ¿no?
Y en base a eso, como esto todavía no ha ocurrido, no estamos aquí, esto hay que prever qué se hace, ¿no? ¿Y qué se hace? Se corrige, evidentemente, ¿no? Se recalcula la producción de manera de evitar el stock negativo, ¿no? En este caso, ¿qué se hizo? Pues se adelantó producción, pues en el periodo 2 se adelantó la producción, entraron 30 y con eso ya tuve un saldo disponible de 30 y que me sirvió para poder atender los pronósticos de los periodos 3, 4, ¿no? Y en el 5 vuelve a entrar 30 más, ¿no? Para evitar caer en negativo. Y así sucesivamente de manera de balancear el plan maestro de producción y los inventarios, ¿cierto? Bueno, entonces hasta aquí esta estrategia. Luego tenemos, y aquí vamos a ver la estrategia de las órdenes de compra con fecha de entrega comprometida o ATP, ¿no? Por sus siglas en inglés es Available to Promise o disponible para promesa, para prometer al cliente. Este ATP es una especie de indicador, ¿no? Que nos permite de alguna manera calcular qué cantidad de productos no comprometidos, o sea, que no están en órdenes de compra, podemos ofrecer a otros clientes que según nos lleguen los pedidos, ¿no? Y saber hasta qué momento se puede uno aventurar a prometer una cantidad y una fecha de entrega a un cliente determinado. ¿Cómo se calcula el ATP? Bueno, lo tienen en la parte, y casi terminando aquí, ¿no? El ATP es el inventario en mano, ¿no? Más el abastecimiento programado, o sea, ven ustedes, verifican cuál es el abastecimiento programado en el MPS o el PMP, ¿no? Menos las órdenes comprometidas. Esa cantidad se denomina disponible para prometer. En este caso en particular, este ejemplo, vemos que tenemos aquí una línea de pronósticos, tenemos una segunda línea de órdenes comprometidas, ¿no? Las órdenes son, como les comenté, ya pedidos concretos de clientes, ¿no? En el periodo 1, el pronóstico coincide con el número de órdenes, entonces ya se consolidó, mejor dicho, esa cantidad, ¿no? Sin embargo, se dan cuenta que en los periodos 2 y 3 recién están llegando de las 5 que se han pronosticado, 3 son concretas, ¿no? En teoría, para que se cumpla, podrían ser mínimo 2 o más, ¿no? Debería, ¿no? Y para el periodo 3 igual, solamente 2 se han recibido. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad? En este periodo 1, ¿de cuánto puedo prometer en base a lo que tengo aquí? Tengo este inventario inicial. Mi próxima programación es recién en el periodo 4, ¿no? Digamos que el cálculo de las horas se hacen hasta que haya una nueva reposición o un nuevo aprovisionamiento, ¿no? Entonces, parto del inventario inicial, de lo que tengo en mano, 20, ¿no? Menos todo lo que está en órdenes comprometidas. En este caso tengo 5 en 1, 3 en 2 y 2 en el periodo 3. Son en total 10 unidades, ¿no? Y esto me da un total, no tengo nada en este periodo en PMP. Si pueden ver, del 1 al periodo 3 no existe absolutamente nada programado de producción, entonces 0. Con lo cual lo que yo puedo prometer son 10 unidades. O sea, si me llega un pedido adicional después de estos que están acá, podría comprometer por 10 unidades más. No más de eso, porque no podría asegurar ya otro pedido, ¿no? Aquí tenemos otro esquema para una programación que empieza una semana 2. Tengo un inventario inicial de 10, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo puedo prometer en este periodo 2? Bueno, calculo el ATP nuevamente. Tengo 10 en la mano, de inventario inicial, más 30 que van a entrar en producción en este periodo 2, ¿cierto? Menos lo que está comprometido hasta la nueva reposición, hasta la nueva producción que va a entrar. Ya está entrando en el periodo 2, 30. El próximo ingreso de producción es en el periodo 5. Antes de ese están estos 3 periodos que se van a tener que bandear, como se dice, con lo que se produjo en este periodo 2, que es 30. Entonces, considero las órdenes que están en estos 3 de aquí. 5, 5 y 2, ¿no? Que hacen un total de 12. En total, tendrías 28 unidades adicionales en este periodo 2 para prometer. Si en este periodo 2 llegan pedidos, podría comprometer hasta 28, no más de eso, ¿no? Cuando pasa el periodo 2, hay que hacer un recálculo, evidentemente, cuánto queda para ATP o para prometer, ¿no? Como entrega comprometida. Bueno, eso es básicamente en este caso.
Y tenemos luego en la estrategia de consumiendo el pronóstico, ¿no? Vamos a partir en un ejemplo de pedidos órdenes que entran, ¿no? A partir de la situación que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no? Donde teníamos un disponible de 28. ¿Ya? Después de esto, en el periodo 2, comienzan a llegar órdenes, ¿no? Estas 4 órdenes, ¿no? Y se respeta obviamente el orden de ingreso, ¿no? A ver, la primera orden me dice que me piden 5 unidades, pero no en el periodo 2, o sea, justo en el periodo en donde me encuentro. La segunda orden piden 15 unidades, pero ya no en el periodo 2, sino en el periodo 3, en el que sigue. La tercera orden de ingresar pide 35 unidades, ¿no? Pero no ahorita, no en el 3, es en el periodo 6 recién, ¿no? Con lo cual ahí podrían ustedes decir, bueno, ¿se atiende o no se atiende? Bueno, viendo la programación va a haber un nuevo ingreso de producto aquí, ¿no? En el periodo 5. Y la cuarta son 10 unidades en el periodo 5. Total, los pedidos totalizan 65 unidades más. Pero ¿cuánto es mi disponible para prometer en el periodo 2? Porque justamente llegan las horas, yo tengo que decir al cliente, ok, va, y aquí alguno de ellos tengo que decir de repente no va, ¿no? Vamos a ver cuánto me sale mi ATP y a quién voy a desembarcar, digamos, en los pedidos. Lo voy a decir, ¿sabes qué? Difiere tu pedido, pártelo, ¿no? De manera de poder cumplir en el tiempo con el pedido, ¿no? Pero no en el momento solicitado probablemente. Bien, aquí podemos ver entonces la figura no ha cambiado respecto a la situación inicial, ¿cierto? Estamos en el periodo 2 y ahora queremos saber cuánto es nuestro ATP para hasta la semana 6, ¿cierto? Hasta la semana 6 vamos a tener un ingreso adicional a que va a ser en el periodo 5 de 30 unidades. Con lo cual, si yo tenía que mi ATP era 28 en el periodo 2, ¿no? Más los 30 que voy a recibir en el periodo 5, sube a 58 unidades. Con lo cual aquí y viendo con el requerimiento solicitado a las 4 horas, me doy rápidamente cuenta de que no se va a poder atender todo, ¿cierto? Hay 7 unidades que no van a poder ser atendidas. ¿Para de qué pedido? Bueno, se suele considerar cuando hay una orden de compra que el primero que llegue es el primero que se atiende, ¿cierto? O sea, tampoco es que digamos que a este cliente que llegó tercero, como tu orden es muy grande, no te la y como me pides para el periodo 6, trata de pasar. Eso de ahí podría ser un poco incómodo porque hay un orden establecido. Llegó antes que el pedido 4 que pedía 10 para el periodo 5, ¿no? Al margen de que sea en el periodo 6, tiene que considerarse. Entonces, tengo 58. Entonces, en el primero, si lo puedo atender, pues me pide 5 adicionales a estos, ¿no? En la semana 2, ¿no? Este de aquí me pide 15, bueno, ahí va 20 en la semana 3, ¿no? Y este me pide 35, ¿cierto? Con lo cual hacen 55 unidades, ¿no? 55 unidades hasta el pedido 3, ¿no? Este me lo está pidiendo en la semana 6. Bueno, yo tengo 58, puedo atender hasta acá. Este de aquí ya no va a poder atender en total, no va a poder atender los 10, ¿no? ¿Cuántas unidades le puedo dar? Solamente lo que resta 58, ¿no? Que son 3 unidades nada más. Si sumo 55 menos 58 que tenía para prometer, solo le puedo decir, ¿sabes qué? Solamente te puedo atender 3 unidades de las que solicitas. Bien, aquí ya pasó la semana 2, ¿no? Estamos en la semana 3 ahora. Parto con el inventario inicial del periodo anterior, bueno, el inicial del periodo 2 tomo el final del periodo 2 lo tomo como inicial del periodo 3, que es 30, lo pueden ver acá ustedes, ¿no? El disponible del periodo 2 lo que quedó fue 30, entonces es mi inventario inicial del periodo 3. Las órdenes que entraron, bueno, había 5, si ustedes ven aquí en el periodo 3, más los 15 de este pedido que entró, de este pedido orden 2, son 20 en total, ¿no? Y del pedido 3 también recuerden que tenemos los 35 que hemos comprometido, ¿no? En la semana 6. Entonces acá tenemos 20, este ya estaba ya, ¿no? Estaba acá ya. Y después tenemos, no está el pedido el cuarto pedido que dice 10 en la semana 5, sí está el pedido que quiere 35 unidades para la semana 6, ¿no? Entonces hacemos los recálculos igual y nos damos con la sorpresa de que efectivamente después del periodo 6 de atender al cliente, vamos a quedar con stock negativo, ¿no? A pesar de que entra, igual tenemos un stock negativo a partir de la semana 6 en adelante. Ahora, esto es planificación, nosotros estamos aquí, ¿cierto? ¿Qué se hace para solucionar este problema? Evidentemente hay que hacer
más producción o se tendrá que diferir de repente los pedidos de manera de poder cumplir, ¿no? Pero lo que sí se está comprometido hasta este cliente, hasta la orden número 3, que se le aseguró los 35, ¿no? Eso sí no cambia. La orden 4, el pedido 4, evidentemente no lo he considerado, ¿no? Que pedía 10 acá. Pero para poder atenderlo, hablo con él para diferirlo por otro periodo, ¿no? De manera que pueda juntar producción y poder atenderlo, ¿no? O bueno, se ven otro tipo de tratativas, ¿no? En todo caso, el disponible para promesa en ese momento, sin considerar la orden 4, es 3 unidades como lo habíamos calculado, ¿no? Los 30 más estas cantidades me quedan 3 nada más. Si viene un pedido mayor a 3, no lo puedo, le tengo que decir que no puedo atenderlo, ¿no? Tendrá que ser en otro momento, en otra semana, donde se pueda cumplir con el stock. Entonces, el segundo tema que vamos a ver en esta clase es el del MRP, ¿no? El requerimiento de materiales, ¿no? La planificación de requerimiento de materiales. Parte, evidentemente, o para poder calcularlo, se parte de la información del plan maestro de producción, ¿no? Lo que sí les comenté que no vamos a ver es el tema de capacidad, ¿no? Que también hay una planificación para eso. Eso lo van a ver en otro curso a mayor detalle, con mayor detalle. Aquí vamos a ver someramente también el MRP, que también lo van a volver a ver seguramente, pero como introducción, esta es una de las herramientas más importantes en programación de la producción, ¿no? Porque luego de programar las existencias, obviamente tengo que, después de saber qué necesito, ver qué tengo en stock, ¿no? Y qué necesito pedirle a los proveedores para generar las órdenes de compra respectivas. Bien, antes de entrar al detalle del MRP, tenemos que tener en cuenta el siguiente gráfico, ¿no? Que es el gráfico del listado de materiales, o el BOM, como se denomina en inglés, ¿no? El BOM, Bill of Materials, ¿no? Especies tiene un esquema igual como un organigrama, ¿no? O árbol, en el cual en el nivel 0, el nivel superior, es el producto terminado. En este caso es una bicicleta, ¿no? Obviamente esto es un esquema sencillo de ensamble de una bicicleta, donde se parte ya de un marco o manubrio, simplemente es como ensamblar los componentes, ¿no? Que seguro más acá abajo hay subensambles, ¿no? Pero lo hacemos para que quede claro qué es lo que qué información podemos sacar de este esquema, de este cuadro. Entonces, tenemos aquí claras las partes. El producto terminado es la bicicleta. Para terminar la bicicleta yo necesito un manubrio y necesito un marco ensamblado, ¿no? Estos son códigos, evidentemente, de cada uno de los componentes. Para el marco ensamblado, a su vez, necesito 2 ruedas y un marco, evidentemente, ¿no? Entonces, ustedes tienen el maestro de producción, les va a decir cuántas bicicletas quieren hacer. Es un nivel 0. Quiero hacer 100 bicicletas. Ok, 100 bicicletas. ¿Cuántos manubrios voy a necesitar? 100 manubrios, porque necesito por cada bicicleta 1. ¿Cuántos marcos ensamblados? 100 también. ¿Cuántas ruedas voy a necesitar? 200, ¿cierto? Porque tengo que fabricar 100 marcos ensamblados y por cada marco ensamblado entran 2 ruedas, entonces voy a necesitar 200 ruedas, ¿no? Y 100 marcos, evidentemente. Entonces, los niveles, conforme van descendiendo, son niveles de componentes, ¿no? En los cuales nos sirven y los tenemos que hacer necesariamente para poder hacer el cálculo de cuánto tengo en stock, cuánto necesito, ¿no? Y qué es lo que se tiene que comprar, ¿no? O si tengo en stock, bueno, suficiente cubre el pedido, ¿no? Entonces, básicamente esta herramienta es la con la cual vamos a partir para la elaboración del MRP. A partir de esto, y evidentemente también a partir del maestro de producción, porque tengo que conocer la cantidad de productos del nivel 0, ¿no? Cuando tengo esto definido, puedo definir estos dos, y para definir estos necesito siempre el del nivel superior. Eso lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a realizar de MRP. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para elaborar el MRP es el factor tiempo, ¿no? Es importantísimo porque cuando se presentan los requerimientos del nivel 0, bueno, entendemos que conocemos el tiempo en que se demora de la fabricación. Eso hay que tomar en cuenta porque todo se va desfasando en el tiempo, ¿no? Si yo tengo una fecha límite de entrega de un producto A, y sé que ese producto A tiene varios componentes que también van a dedicar fabricación, pues tengo que hacer este disgregado para saber en qué semana o en qué periodo tengo que empezar para poder llegar a este periodo 8 con los dos componentes, bueno, el 7, con los dos componentes principales del producto A y poder hacer el ensamble y entregar el pedido en fecha pactada, ¿no? Entonces,
esto de aquí es importantísimo, ¿no? No solamente está en decir, bueno, me han pedido tantas cantidades de producto, 1000 unidades de producto A para el periodo 8, ok. En el 7 voy a preocuparme por hacer los 1000, no, hay que ver todo lo que va detrás, ¿no? Tengo cuánto stock de componente B, que a su vez necesita D y E, el componente, su componente C que necesita E y F, y así sucesivamente se van digregando en otros componentes pequeños de menor nivel, ¿no? Desde nivel 0, 1, 2, ¿no? 3, ¿no? 3 niveles de subcomponentes, los cuales toma tiempo hacerlos. Toma su tiempo y hay que, evidentemente, considerar de que no voy a poder empezar recién en el 7 para cumplir en el periodo 8. Tengo que empezar en el periodo 1, ¿no? Para ir fabricando los componentes, haciendo los subensambles, ¿no? De manera de llegar al 7 para contar con la cantidad de componentes B y C y poder hacer el ensamble del producto final y entregarlo en fecha pactada. Entonces, el BOM que ustedes van a poder apreciar en el curso para los exámenes o las tareas que se les asigne es más o menos uno como este que se muestra en la diapositiva, ¿no? Tenemos un producto a nivel 0 terminado A que tiene 3 subcomponentes, ¿no? De los cuales necesita un componente de B, 2 de C, 1 de D, ¿no? Y a su vez D necesita un componente E y un componente F, ¿no? La cantidad que está entre paréntesis es importantísima. Define el número de componentes de este tipo para poder cumplir con el ensamble de nivel superior. Ojo con eso, porque las cantidades pueden notarse. Si no dice nada, evidentemente se debe entender que es 1. Si está entre paréntesis una cantidad, pues esa cantidad significa el número de componentes C que se requieren para poder fabricar un componente A. ¿Cómo es el esquema del MRP? Bueno, es como el que se muestra aquí, ¿no? Y este cuadrito que vamos a ver se hace por cada uno de los componentes, ¿no? Empezando por el nivel 0, evidentemente el producto, ¿no? Se van colocando acá y se va poniendo en primer lugar las necesidades brutas, ¿no? Lo que viene del MPS, lo que se requiere, ¿no? Hacer recepciones planificadas, que quieren decir que son pedidos de reposición de stock que se han hecho en periodos anteriores a este, ¿no? Anteriores a estos periodos se hizo una programación, porque ojo que les vuelvo a comentar el tema de tiempo aquí, ¿no? Se hacen pedidos, pero probablemente no llegan en el mismo periodo, ¿no? Eso lo vamos a ver con ejemplos más claros, pero tienen que tener en cuenta que los lotes de reposición existe un lead time. Y el lead time es el tiempo de demora. Yo lo puedo pedir este mes 1, pero si mi lead time es 2, ¿no? Va a llegar en el periodo 3 recién, ¿no? Yo puedo ordenarlo, que ordena 500, ¿no? No me llega, si el lead time es 2, no me llega en el periodo 2, sino en el periodo 3 van a entrar acá estos 500, ¿no? Igual, si se han hecho órdenes antes de este periodo 1, van a de alguna manera entrar por estos esquemas. Si es que hay data acá, hay que considerarlo como inventario positivo, ¿no? Suma al inventario. Tengo también mi línea disponible, ¿no? El stock del inventario, ¿no? Acá parto con un inventario inicial, ¿no? Y voy calculando los inventarios de acuerdo a cómo se van dando los ingresos y las salidas por necesidades, ¿no? Bien, y las últimas dos les he comentado, no sé, justamente es el de pedir y recepcionar. Pedir, recepcionar, que tiene un desfase en el número de periodos de acuerdo al lead time de cada componente, ¿no? Cada componente en cada nivel tiene sus particulares. Tiene un stock de seguridad que cumplir, también se cumple un poco lo que vimos en el maestro de producción, ¿no? No podemos tener un stock menor que ese stock de seguridad. También los pedidos, ¿no? Pueden tener un tamaño de lote, no que pida lo que necesito. Si no me dice nada, pido lo que necesito, exacto, no pido más, ¿no? Siempre y cuando cumpla el stock también. Pero también me pueden decir, ¿sabes qué? Puedes pedir solamente de 200 o de 400 o en múltiplo de 200, ¿no? Ahí daría una opción de que sea 200, 400, 600, 800, ¿no? O un múltiplo de 500, ya 500, 1000, 1500, ¿no? Pero a veces es lote fijo, a veces es un múltiplo, o a veces no dice nada. Y si no dice nada, ustedes tienen que optar por la cantidad justa y necesaria sin excederse en inventario, ¿no? Y de manera de cumplir también el stock mínimo requerido, stock de seguridad mínimo requerido. Bien, y aquí vamos a ver este primer ejemplo de elaboración de MRP. Es bastante denso, como pueden ver. Probablemente no vean bien las cifras. Espero que lo repasen cuando les mande también con el PDF con las diapositivas, ¿no? Archivo PDF. El desarrollo del MRP es
un desarrollo en cascada, ¿no? Partimos del nivel 0, ¿no? El producto A. Este ejemplo es el mismo árbol o BOM, ¿no? O lista de materiales que está aquí, ¿no? Un producto A tiene 3 subcomponentes inmediatos, un B, 2 C y un D, y a su vez D tiene E y F. Entonces, cada tablita es por cada nivel, ¿no? O sea, por A, por B, por C, por D, por E y por F. Se tiene que hacer esta tablita. Entonces, estas tablitas son estas, ¿no? A, B, C, D, E y F. ¿Cómo se calcula? Bueno, dato inicial está dado, evidentemente aquí pueden ustedes apreciar los requerimientos brutos de A, ¿no? Que es el producto final del nivel 0. Me piden 20 unidades de A en el periodo 2, 10 en el periodo 4, 20 en el periodo 6, 5 en el 7, 35 en el 9 y 10 en el periodo 10 también, ¿no? Tengo inventarios iniciales, ¿no? Para todos los subcomponentes, ¿no? Pueden haber recepciones programadas. En este caso A no tiene recepciones programadas. En el caso de B sí hay recepciones programadas. Son datos normalmente, ¿no? O sea, la data es básicamente en este caso lo que está en azul. Las cifras en azul son datos. Le van a poder ustedes, dado este MRP, complételo, ¿no? Ese va a ser, digamos, el ejercicio que ustedes van a realizar. Entonces, se le va a dar cierta data y ustedes van a completar o van a verificar. En este caso nos dice que A es un solo componente, evidentemente, del producto final. Tiene un lead time de 2 periodos. O sea, cuando yo pido, ¿no? En un periodo determinado una cantidad de A, no me llega en ese mismo periodo, sino llega 2 periodos después, ¿no? Ejemplo aquí tenemos que en este caso en la fila de órdenes planeadas, en el periodo 2 pidió 5 y esos 5 no entran en 3, entran en 4 recién. Aquí en el periodo 4 pidió 20 y ingresaron los 20 en el periodo 6. Aquí en el 5 pide 5 más, ingresa en el 7 y así sucesivamente. Está desfasado de acuerdo al lead time 2 periodos, ¿no? Y así sucesivamente para a los otros componentes se aplica lo mismo. No tenemos aquí ni en A ni en B un tamaño de lote de pedido. O sea, quiere decir que en el estricto rigor ustedes piden de acuerdo a lo que necesitan, ¿no? En este caso tampoco dice stock de seguridad mínimo, ¿no? Porque podría decir, oye, tienes que tener un stock de seguridad de 10 por lo menos. Entonces tengo que pedir también para cumplir el stock de seguridad, ¿no? Pero en este caso no indica nada, entonces no es necesario hacerlo. Simplemente piden lo que necesitan y si no les piden que cuiden un stock de seguridad, bueno, tampoco vigilen eso. O sea, por eso es que se dan estos casos que tenemos en A, ¿no? En el periodo 4, 5 y 6 tenemos disponibilidad prácticamente cero. No hay inventario. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente se cuenta con los inventarios ya que uno tiene, ¿no? Aquí en F, por ejemplo, si hay un stock de seguridad que pide 20, entonces hay que asegurar que los inventarios mínimo 20, ¿no? Y máximo, bueno, tampoco es... hay un límite también razonable para el valor máximo, ¿no? Pero no puede ser menos de 20 unidades. Bien, básicamente esos son los datos, entonces comenzamos a desarrollar, ¿no? Partiendo por los datos del PMP, del maestro de producción, o MPS, como usen en inglés. Y empezamos a justamente ver el tema de los inventarios, ¿no? Y la cantidad que se tiene que programar en todo caso comprar. En este caso partimos con 25, el periodo 1 25 porque no hay demanda, en el periodo 2 me piden 20. Como tengo 25 puedo cumplir con estos 20 de los requerimientos brutos y me va a quedar 5, ¿cierto? Tengo 5 en el periodo 3 y en el periodo 4 me piden 10, pero tengo 5. Entonces voy a requerir 5 que se fabriquen. ¿Qué se hace en ese caso? Pues 2 periodos antes, ¿no? Si lo necesito en el periodo 4, en el periodo 2 tengo que pedir 5. Justamente son esos 5 que habíamos visto, ¿no? Estos 5 unidades de A las pido en el periodo 2 y va a ingresar en el periodo 4 para que con estos 5 del inventario final de 3 sumen 10 y pueda atender este pedido. ¿Entiende? Entonces ya queda en 0, ¿no? Sigo 0 en el periodo 5, en el periodo 6 me piden 20. Bueno, en ese caso, igual, tengo que hacer la solicitud, ¿no? 2 periodos antes de este, donde me piden 20, ¿no? Que es en el periodo 4, pido 20 y me va a entrar en ese periodo y puedo cumplir con la demanda. En el periodo 7 me van a pedir 5, por eso es que comienzo a pedir también el 5, pido para el periodo 7 las 5 unidades que solicita el requerimiento.
y así sucesivamente, ¿no? O sea, acá estoy parchando los requerimientos brutos, sin ninguna necesidad de cumplir un stock de seguridad, porque no me lo indica. Ven, acá está la información, la cantidad me piden, el lead time me dan sí, que es desfasado 2 periodos, no me dicen stock de seguridad, tampoco en mi tamaño de lote a pedir. Luego tengo ya listo mi MRP para el componente. Ahora voy en cascada hacia abajo, ¿no? Al componente B. Y ahí pide uno nomás de B, como sabemos, según la lista de materiales, el BOM. Y las cantidades, como es 1, si yo necesito en este periodo, ahora trabajo con esta última línea de A, me va a servir de input para B, para C y para D, ¿cierto? Entonces traslado, ¿no? Necesito 5 unidades en el periodo 2, ¿no? De A, entonces también voy a requerir 5 de B, porque entra un componente B en cada componente A que se fabrique. Entonces entra igual, 5, 5. En el periodo 6 voy a requerir 20, bueno, 20 también de B. Aquí voy a requerir 5 en el periodo 5, 5 también de B. 35 en el periodo 7, 35 también para B en el periodo 7. Y 10 en el periodo 8 para A, 10 para B también. El lead time 2 igual, o sea, si yo por acá tengo necesidades de pedir, tengo que hacerlo con 2 periodos de anticipación. No me piden cumplir esto de seguridad. Tampoco está restringido el tamaño del pedido, ¿no? De las órdenes. No hay un lote establecido. Parto con 22 de stock inicial, ¿no? En el periodo tengo 22, no hay ninguna demanda. En el periodo 2 sí me piden 5, con lo cual mi stock disponible baja a 17, ¿no? 22 menos 5, 17. Luego, tengo una recepción programada, o sea que se hizo un pedido probablemente en el periodo antes del 1, ¿no? El año anterior probablemente, no sé. Y llegaba en esta fecha en el periodo 3, ¿no? 25 unidades, bueno, suma el inventario, ¿no? 17 más 25, 42. Ese es mi disponible en el periodo 3. Luego tengo necesidad de 20 en el periodo 4 y tengo stock suficiente, ¿no? Tengo 42 menos 20, 22. 5 en el periodo 5, bueno, también tengo stock que en 17. Luego sigo en 17 en el periodo 6 porque no hay pedido. En el periodo 7 me piden 35 y ahí sí necesito producción porque con 17 no voy a poder cumplir. Entonces, ¿cuántos necesito? No tengo que hacer stock nada. Exactamente para cumplir el pedido, 18 más. Que tienen que entrar en ese periodo 7. Entonces, como el lead time es 2, lo pido 2 periodos antes. 1, 2. En el periodo 5. Acabo mi orden planificada para que llegue en recepción en el periodo 7. 17 más 18, 35 y atiendo el pedido 35 y me quedo 0 en stock. Y el último periodo que piden es el 8-10, igual, ¿no? Como tienen que ingresar 10 en ese periodo, lo pido 2 periodos antes, como indica el lead time, ¿no? Para que ingresen esos 10 y me quedo en 0 en stock, ¿no? De B. Y ese sería el MRP para B. Pero a la vez me describe B sus requerimientos también de compra, ¿no? Seguramente. Para C. En C sí hay que tener cuidado porque si bien se cumplen los periodos como A, porque C es parte o componente directo de A, entonces los requerimientos de A tienen que ser reflejados en C, pero no en la misma proporción ya, porque no es 1-1. Como saben, en la lista de materiales se necesitan 2 componentes de C para fabricar uno de A. Ahí lo indica, cantidad 2. Entonces, si acá piden 5, yo voy a necesitar aquí 10. Si acá piden 20 en A, yo voy a necesitar 40. 5, 10 y así sucesivamente. Si piden 35 en el periodo 7, pues acá son 70 componentes C, ¿no? Porque entran 2 Cs en cada A. Y bueno, con este requerimiento bruto recalculado, ¿no? De acuerdo al listado de materiales, al BOM, y hacemos igual lo mismo. Parto con un stock de 4 unidades nada más de C, ¿no? Hay una recepción programada para el periodo 1 de 50, o sea, cayó, ¿no? 50, entonces hace 54. Luego en el periodo 2 necesito 10, de los 54 menos 10, 44. Mantengo 44 hasta el periodo 4, donde me piden 40. Y ahí sí me quedo con 4 unidades. Aquí no hay restricción de stock, como ponen de stock de seguridad, porque podría tener 0 también. Sin embargo, sí hay restricción en el tamaño del lote. Los pedidos son de a 50. O sea, tengo que pedir 50, 50, 50, ¿no? No puedo pedir ni más, ni menos, ni múltiplo de 50. 50 exacto, ese es el tamaño del lote. Entonces me quedo con 4 luego del periodo 4, al final del periodo 4. Y en el periodo 5 necesito 10. No voy a poder atender. Entonces tiene que entrar ahí un lote, ¿no? Acá no es que entre 6 para poder cumplir los 10, ¿no?
tiene que entrar el lote, tiene que entrar los 50. Entonces, como entran 50 en el periodo 5 y el lead time es 1, lo pide en el periodo anterior, o sea, en el 4 tengo que pedir 50 unidades que entren en el periodo 5 y con eso cumplo, ¿no? 4 más 50, 54, menos 10, 44 como inventario final. Sigo con esos 44 de stock, ¿no? Y tengo requerimiento en el periodo 7 de 70. Me falta stock. Igual, hago un pedido para que entren 50 aquí, ¿no? Como lo que haría 94. Lo pido en el periodo anterior, ¿no? En el periodo 6 voy a pedir 50 unidades para que entren en el periodo 7 50. Ya tengo 94. Menos 70, 24. Luego, el último periodo, en el 8 necesito 20 unidades. Tengo 24, no necesito pedir nada. Pues no me piden tampoco que mantenga un stock. Entonces, de 24 a menos 20 me van a quedar 4 y así quedan sucesivamente porque ya no hay más requerimiento. Para D es igual, baja la misma demanda, pues un componente D por cada A. Entonces, si decía acá 5, 5 también acá. Si decía acá 20, 20 también acá. Y así sucesivamente, ¿no? 35, 35, 10, 10. Trabajamos de la misma forma, ¿no? Aquí no me dicen tamaño de lote, no me dicen esto de seguridad. Y tampoco, bueno, el lead time sí me están indicando que lo tengo que pedir con 2 periodos de anticipación, ¿no? Igual trabajamos de la misma forma, ¿no? Inventario inicial 27, no hay requerimiento en el primer periodo, 27. En el segundo periodo hay un requerimiento de 5, con lo cual me quedo con 22, ¿no? En el tercer periodo no hay requerimiento, 22. Cuarto periodo me piden 20. Tengo 22, me quedan 2. Quinto periodo me piden 5. Yo tengo 2 nada más. ¿Qué necesito? Lo justo y necesario, porque no me están pidiendo stock de seguridad ni lote de pedido, ¿no? No hay un lote fijo. Entonces, pido 3 nada más que necesito para cumplir esos 5, me quedo en 0 en inventario. Luego, en el periodo 7 voy a necesitar 35. Bueno, los 35 lo pido con 2 periodos de anticipación, en el periodo 5, para que llegue en el periodo 7 y pueda cumplir con el requerimiento de ese periodo. Y el último 8, en el periodo 8 me piden 10, igual lo pido en el periodo 6 para que entre en el periodo 8 y pueda cumplir con este pedido. Luego, sabemos que D es digamos, producto padre de E y F, ¿cierto? Entonces, lo que se requiere, lo que me ha salido aquí en la última línea de D, ¿no? Va a servir para hacer el MRP de E y F, que son subcomponentes del componente D, ¿no? Están más abajo, en otro nivel. ¿No? Y necesito uno de cada uno para hacer un D. O sea, para hacer un D necesito un E y un F. Entonces baja tal cual el requerimiento, ¿no? Si necesitaba 3 en el periodo 3, pues baja para E y para F esa cantidad en ese periodo, ¿no? Necesitaba 35 en el periodo 5, igual 35 para E, 35 para F. De igual forma, estos 10 que necesito en el periodo 6 también bajan en estos dos subcomponentes. Para E no tengo mucha restricción nuevamente. El lote de lead time es 1, o sea, pido con un periodo de anticipación. Cualquier requerimiento y se parte con un stock inicial de 15. No hay variación de inventario hasta el periodo 3, que es justamente ese requerimiento. Perdón, periodo 3 no. Periodo 3. Que es el requerimiento de 3, con lo cual me quedaría con 12. ¿No? Mantengo ese inventario hasta el periodo donde me piden 35, a la semana 5. Y ahí sí necesito producción, ¿no? ¿Cuánto voy a pedir? Lo que necesito para 35. Tengo 12, me falta 23, ¿no? Esos 23 los pido para que entren con un periodo de anticipación, para que entre en el periodo 5 y pueda cumplir con los 35 de la demanda. De igual forma para el periodo 6 que necesito 10, pues lo pido en el periodo 5, 10 para que entre ese periodo y cumpla la demanda. Listo. Aquí en F sí hay una particular. Me dicen lead time 3 periodos, o sea 3 periodos anticipados los pedidos, y el stock de seguridad tiene que ser siempre 20, no puede ser menos. Parto con un stock de 39, si no me equivoco. No hay requerimiento en el periodo 1, en el periodo 2 hay un ingreso, ¿no? Planificado anteriormente, ¿no? De 15, ¿no? Con lo cual suma de 39 se va a 54, ¿no? Y luego tengo requerimiento de 3 en el periodo 3, con lo cual me va a quedar 51, ¿no? Sigo con 51, en el periodo 5 salen los 35, me va a quedar exactamente donde me va a quedar evidentemente menos de lo que me indica el stock de seguridad, ¿no? Que son 20 unidades, ¿no? 51 menos 35 hacen 16,
con lo cual no voy a poder cumplir esto de seguridad, entonces tengo que prever para que ese periodo 5, donde me piden 35, ingresen 4 para poder cumplir con el estado de seguridad. Entonces, como lo tengo que pedir con 3 periodos de anticipación, lo pido en el periodo 2, ¿no? 1, 2, 3. En el periodo 5 ingresan esos 4 y con los 16 que quedan después de atender el requerimiento, voy a cumplir con los 20 que solicitan. Luego en el periodo 6, perdón, piden 10. Igual, tiene que, para cumplir el 20 del estado de seguridad, vamos a tener que ingresar o pedir 10 adicionales en el periodo 3, ¿no? Para que ingrese en el periodo 6 los 10 y pueda atender el requerimiento y mantener el stock en 20. Y ahí sucesivamente sigue en 20 el stock, ¿no? Se mantiene el stock requerido. Bien, como pueden ver es un ejemplo entre los más completos, ¿no? Tiene bastantes indicaciones, tienen que tomar mucho en cuenta las indicaciones de cómo es que se pide cada pieza, cada cuánto, en qué cantidad y si hay stock de seguridad. Hacer los recálculos es básicamente sencillo, ¿no? Es sumar, restar. Y básicamente eso es lo que se les puede pedir. Más allá de esto, no hay mayor complejidad en lo que es tema MRP, ¿no? Y aquí en esta diapositiva podemos ver un esquema, qué es lo que se necesita y qué es lo que entrega el sistema MRP, ¿no? Necesita evidentemente para ejecutarse la data del maestro de producción, o el PMP, o MPS en inglés. Necesita el esquema de lista de materiales para saber los componentes que ingresan en cada parte, ¿no?, de la pieza final. La cantidad de artículos a los que se pueden presentar, el nivel del inventario, ¿no? Tenemos que tener el inventario inicial de cada componente o subcomponente. Y también información de compras, ¿no? ¿Qué es lo que entrega el MRP como salida? Los reportes de órdenes, ¿no? Que pueden ser órdenes al área de producción, si es que el componente se fabrica en la organización, o son órdenes de compra, ¿no? Si compramos esos componentes también a proveedores, ¿no? O sea, ambos tipos de orden, ¿no? Se hace al final el requerimiento de qué es lo que se necesita para cumplir en el plazo establecido con el pedido de producción. Además, ¿qué requerimientos se tienen para poder hacer un MRP? Evidentemente nosotros hemos hecho el cálculo manual, ¿cierto? Si se trata de productos pequeños, pocos componentes, pero imagínense productos que tienen miles de componentes, ¿no? Esto sería bastante tedioso, complicado hacerlo manual. O bueno, siquiera con ayuda de una hoja de cálculo, ¿no? Pero igual, se requiere sistemas computarizados para que automaticen digamos, los stocks de inventario, para que se tenga el maestro de artículos, ¿no? El MPS, todo esté enganchado para que cualquier variación que se vaya a dar en uno, automáticamente se actualicen los planes de requerimiento de materiales también, ¿no? Y las órdenes, por ende las órdenes de pedido a producción y también de compra. Entonces un sistema computarizado es necesario, absolutamente necesario para poder hacer una gestión industrial de la planificación de requerimiento de materiales, ¿no? Aplicarse para productos discretos, ¿no? Exactitud en la lista de materiales se tiene en exactitud, obviamente tiene que tenerse exactamente la cantidad de componentes que ingresan para la fabricación de cada producto, ¿no? Los inventarios también tienen que ser exactos, ¿no? O sea, imagínense hacer una planificación en base a algo que no es real. Entonces la conciliación del inventario, la exactitud del inventario es importantísima, ¿no? Al menos en un 99%, ¿no? Y que también los lead times sean estables, porque si falla el lead time, si el proveedor sabíamos que entrega cada 3 periodos y después él tuvo un problema y lo hace en 4, pues descuadra toda la planificación, ¿no? Entonces probablemente haya casos en que no se cumpla con los pedidos en tiempo pactado. Y aquí tenemos un segundo ejemplo de MRP. En este caso se trata de dos productos. Ya no es uno solo, no es solamente un listado de materiales, son dos, ¿no? Y bueno, tenemos un detalle del componente B en este caso que requiere una unidad del componente E, ¿no? Pero digamos, son dos productos que se manejan, ¿no? A diferencia del ejemplo anterior que manejamos un solo producto final. Y lo que se hace es lo mismo, la lógica es la misma, ¿no? Tenemos que hacer ahora sí un reconteo de los requerimientos, ¿no? O sea, reformular el maestro de producción de acuerdo a las cantidades que se requieren para cada producto, ¿no? Y porque esta información es base para poder elaborar el MRP. Bien, y solamente vamos a elaborar el MRP para el componente B, o sea, no vamos a hacer ni para A ni para C.
y para el subcomponente E, ¿no? Que obviamente está ligado a B, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tenemos aquí en producción, nos dice que el maestro de producción que necesitan del periodo 11 al periodo 20, estas cantidades. Del producto 1 necesito 50 en el periodo 12, también en el periodo 14, en el periodo 16, periodo 18 y el periodo 20. El producto 2 requiero 20 unidades en el periodo 14, ¿no? En el periodo 17 y en el periodo 20 también. Entonces, con esta información vamos a decantarla en nuestro MRP, que es este cuadrito aquí, ¿no? Para el componente B. Componente B, entran 2 unidades de B en el producto 1 y entran 3 unidades en el producto 2. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque tenemos que traducir el MPS, el maestro de producción, en nuestro MRP. Entonces, para el producto B, ¿cuál es la necesidad de B para el producto 1? El producto 1 necesito en la semana... bueno, también evidentemente entra aquí a contar la demora también, o el lead time, que son 3 periodos, el stock de seguridad y el tamaño de pedido del lote, que son cada 300 también, ¿no? Son las condiciones para este componente B. Tampoco es un dato explícito, pero tenemos que tener en cuenta aquí que los lead time para el producto 1 y producto 2 también cuentan, ¿no? Por ejemplo, el lead time del producto 1 es un periodo. Quiere decir que si yo necesito en el periodo 12 50 unidades, tengo que tener los componentes, que en este caso necesito B y A, en este caso B, 2 componentes, un periodo antes, ¿no? O sea, por eso en el periodo 11, si yo necesito 50 productos 1 en el periodo 12, en el periodo 11 voy a requerir 100, el doble, porque necesito 2 componentes de B para hacer un producto 1 en el periodo anterior. Igual en el 14, me piden 50 igual, quiere decir que en el 13 voy a pedir 100, y así sucesivamente, ¿no? En el periodo 16 me piden 50, pido en el periodo 15 100, ¿no? Igual para el 18, igual para el 20. Para el caso del producto 2, su lead time son 2 periodos de anticipación. Quiere decir que si se necesita 20 unidades en el periodo 14 y sabiendo que en el producto 2 entran 3 componentes de B por cada producto, entonces si me piden 20 en el periodo 14 voy a necesitar 60 2 periodos antes, ¿no? En el periodo 12. Igualmente aquí, si necesito 20 nuevamente en el periodo 17, voy a necesitar 60 en el periodo 15. Y aquí en el periodo 20 necesito 20 también unidades de B para el producto 2. Lo solicito en el periodo 18, 60 componentes B. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí ya nos está dando los requerimientos de B, ya está traducido el MPS en unidades de producto final a requerimientos del componente B en particular. Luego hacemos la sumatoria, evidentemente, no tenemos que sumar el total de requerimientos. Pero antes aquí hay una columna en gris, perdón, fila en gris, donde me dicen previsión para repuestos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es que sea habitual, pero podría darse el caso. Quiere decir que en el ensamblaje puede darse el caso de pérdida de componentes B. Por mal ensamblaje, por fallas, ¿no? Tiene una tasa, entonces se requieren como repuestos. Entonces, adicionalmente al requerimiento para el ensamble de cada producto se pide cierta cantidad adicional de B, ¿no? Para estos casos, ¿no? Y está en esta línea especificada la cantidad que se requiere. Básicamente son 30 unidades por cada periodo. Bueno, una vez que tengo las cantidades ya las totalizo, ¿no? 100 más 30, 130, y igual, sumo para cada periodo cuánto es mi requerimiento bruto total. Digamos que esto a partir de aquí hacia abajo es lo que habíamos conocido del ejemplo anterior, ¿no? Las necesidades brutas, tengo también mis recesiones planificadas en el periodo 13, van a llegar 300 unidades de B, ¿no? Parto con un inventario inicial de 280 unidades, ¿no? Mi lead time va a ser 3 periodos de anticipación, tengo que pedir con 3 periodos de anticipación, y tengo que mantener un lote de stock de seguridad de 40, ¿no? El pedido también son 300 unidades, no puedo pedir ni más ni menos, son 300, 300, 300, cada vez que solicite una reposición. Entonces hacemos nuevamente el cálculo de nuestro disponible, ¿no? Partimos con 280 menos 130,
que se requiere en ese periodo 11, me voy a quedar con 150. Luego en el periodo 12 me piden 90, con lo cual vamos a terminar con un inventario de 60, ¿no? 60 unidades, ¿no? Y para soportar el siguiente periodo que piden 130, ya evidentemente las 60 van a quedar cortas. Felizmente hay una programación, una región planificada de 300, con lo cual subo a 360, ¿no? Subo a 360 y puedo atender estas 130, me va a quedar 230. Bueno, en el siguiente periodo me piden solamente 30, que son para repuestos. Ya 230 menos 30, 200 me quedan en el inventario. En el periodo que sigue 190, con lo cual si no hago reposición me quedaría con 10 y con eso no estoy cumpliendo el stock de seguridad. Tengo que cumplir esta restricción, entonces tengo que pedir a producción o compra de componentes a un proveedor, de manera que ese periodo que es el número 15 ingresen 300 unidades. Tengo que pedir con 3 periodos de anticipación según el lead time, 1, 2, 3. Aquí en el periodo 12 pido 300 para que lleguen al periodo 15, 300, con lo cual harían en realidad 500 menos 190, 310, ¿cierto? Luego va bajando este stock de 310 menos 30, 280, ¿no? 280 menos 130, 150, hasta ahí está bien. Y luego sigue 90, pero ya 90 se reduciría el stock. Bueno, podría mantener todavía porque mi stock de seguridad es 40, ¿no? Entre 60. 60 es el más bajo stock de seguridad que hemos tenido, pero cumplo todavía los 40, ¿no? Tengo más de 40. Y para el periodo que sigue, que me requieren 130, ya no. Ahí sí tiene que entrar producción nuevamente, otro lote de 300, ¿no? Lo pido con 3 periodos de anticipación, o sea, en el periodo 16 para que ingrese en el periodo 19. 300, con lo cual hacen 360 menos 130, 230 unidades. Finalmente el último periodo me piden 30 y queda 200 de stock, ¿no? Con lo cual tengo esta última fila, los requerimientos o las órdenes planeadas del componente B. Y con esta data voy a trabajar el componente E, o el subcomponente E, perdón. Que me piden, entra un componente E por cada B, o sea que se traduce tal cual estos requerimientos, ¿no? Esas órdenes planificadas. Bueno, aquí lo podemos ver. Este es el MRP anterior del componente B. Y para E tenemos estas condiciones, ¿no? Se hace lote por lote. Tiene un lead time de 2 periodos y un stock de seguridad de 50. ¿Correcto? Entonces, los requerimientos se trasladan en el periodo que se requieren. Si salió 300 en el periodo 12, pues los 300 bajan porque es 1, 1, un componente E por cada B. Y en el periodo 16, 300 también baja aquí en necesidades o requerimientos brutos. Luego, recepción planificada, tengo una recepción planificada en el 11 de 500 unidades, con lo cual alivio un poco mi requerimiento de generar órdenes de pedido. Entonces parto con un inventario de 100, llegan 500, entonces subo a 600 mi stock, se van 300, me quedo 300, estoy cumpliendo el stock de seguridad, mantengo 300 porque no hay requerimiento, y aquí tengo el requerimiento de 300, con lo cual sería todo el stock, pero tengo que mantener el stock de seguridad, entonces tengo que hacer un pedido con 2 periodos de anticipación de lo que requiero, ¿no? Solo lo que requiero, lote por lote, solo lo que necesito. En este caso es 50, entran los 50 para reponer el stock de seguridad y se mantiene porque no hay otro requerimiento, ¿no? Podría haber quedado en 0 también, ¿no? Pero si fuese 350, pero bueno, queda 50 como inventario en los subsiguientes periodos, ¿no? Y este es el MRP para el subcomponente E. Bien, y aquí este sí le dejo como ejercicio para que ustedes puedan practicar, ¿no? De elaborar el MRP para este producto 1 de cada uno de los componentes y subcomponentes, ¿no? Acá tenemos en la parte, bueno, tenemos el BOM, la lista de materiales, ¿no? Para saber cuántos componentes entran de cada tipo en el producto 1, ¿no? Entra un componente A, 2B y 3 componentes C. A su vez, C es componente de P1, pero es subcomponente de B2, ¿no? Y entra un C por cada B.
Entonces, aquí en la parte inferior tenemos también el maestro de producción, ¿no? Para el producto de nivel 0 y el producto 1. A partir de esta información, elaboramos los MRPs de P1, A, B, C, así sucesivamente en cascada, como le hemos dicho. No quiero hacerles complejo el tema, les pongo también la solución a este problema. Bueno, acá les doy la tabla MRP con los datos para que ustedes puedan completarla, ¿no? Con sus condiciones para cada componente. Está la solución también, ¿no? Está en rojo, pero quisiera que lo tomen con seriedad ustedes mismos y traten de hacerlo por su cuenta para practicar. Si tienen alguna duda, ya lo comparan con el resultado aquí que se les presenta. Bien, el último punto a hablar es sobre el DRP, ¿no? Y el DRP es bastante similar al MRP, pero se trata ahora de los requerimientos de la distribución. De ahí que viene la D, ¿no? De distribution. Son los requerimientos o plan de requerimientos para la distribución, ¿no? Y esto es básicamente también input para la demanda, evidentemente, porque es parte de la información que viene del mercado, ¿no? Del cliente, ¿no? De los pedidos de los clientes se hace un plan de distribución, ¿no? Que se hacen en los almacenes o en el inventario, perdón, en el almacén central de la planta, ¿no? Donde se recopila los pedidos de cada uno de los centros de distribución, cross-docking, distribuidores, ¿no? Y mayoristas y minoristas. Entonces se hace un consolidado y eso va al inventario de la planta para poder hacer el requerimiento correspondiente, ¿no? Entonces se aplica lo mismo y tiene sus ventajas evidentemente, ¿no? Se dice que este DRP es un enlace entre el cliente y los proveedores, ¿no? Bueno, para un caso particular, probablemente si se trate de repuestos, no sé, podría irse directamente de aquí a aquí, ¿no? Como lo vimos en el caso de distribución, el envío directo, ¿no? De los requerimientos para evitar pasar por la organización, ¿no? Pero si es producto que tiene que ser evidentemente trabajado en la organización, bueno, al final esta información sirve para que también los proveedores tengan en cuenta una cantidad más exacta en los pedidos, ¿no? O sea, de materia prima sobre todo. ¿Qué requerimientos se necesitan para el DRP? Los requerimientos brutos, los cuales son, bueno, la demanda básicamente, ¿no? Los pronósticos de ventas. Niveles mínimos de inventario para cumplir los niveles de servicio al cliente, ¿no? Hemos visto el hecho de tener un nivel de inventario alto, si bien tengo un nivel de servicio elevado a la vez, ¿no? Porque es directo, incurro en un elevado costo de inversión, ¿no? Por inventarios. Exactitud en los lead times, ¿no? El tema esto es crítico también, ojo con esto, porque si hay demoras, la planificación tiene que ser redefinida, ¿no? Definición de la estructura de la distribución también, ¿no? Esta es la estructura de distribución, o sea, básicamente el requerimiento de almacenes, centro de distribución, distribuidores, llega al inventario central, que es el almacén de planta, ¿no? Y tiene esta relación o transmite la relación a la parte de fabricación o producción. Y aquí pueden ver ustedes el cálculo del DRP, ¿no? Como verán, tiene el mismo esquema del MRP. Aquí tienen el requerimiento del almacén 1, el requerimiento del almacén 2 y lo que se hace es sumar los requerimientos, ¿no? De manera de tener requerimientos brutos en el almacén central o el inventario central, ¿no? Hay solamente en el periodo 1 el requerimiento del almacén 2, ¿no? En el periodo 3 tenemos la suma del almacén 1 que es 60 con el almacén 2 que es 40, son 100. Luego tenemos 5 para el almacén 1 nada más y en el periodo 6, 40 para el almacén 2, ¿no? Con lo cual, si parto de un disponible X, ¿no? Puedo hacer mi actualización del disponible y por ende poder determinar las órdenes planeadas, ¿no? Para poder determinar cuánto es lo que se requiere producir, ¿no? Hay condiciones también, evidentemente el lead time, hay un tamaño de orden, ¿no? Que solamente puedo pedir 100 y hay un nivel de stock de seguridad también que tiene que mantenerse. Bien, beneficios de este DRP es una integración, evidentemente, de la parte de distribución con la parte de fabricación, ¿no? A su vez enlaza también a la parte de proveedores, ¿no? Toda la parte de distribución, estamos hablando de centros de distribución propios o de terceros, ¿no? Distribuidores mayoristas, minoristas, centro de distribución de la empresa, centro cross-docking, almacén de la empresa, ¿no? Proveedores, ¿no? Enlaza a todos pueden compartir esa información. Es una información valedera también para hacer las reprogramaciones o los ajustes, ¿no? Permite justamente el mejor planeamiento, ¿no?
del transporte y los despachos, ¿no? Para poder enviar cantidades precisas, ¿no? Sin exceder en inventarios. Provee visibilidad de los inventarios a lo largo de la cadena también. Y es útil en el modelo que vimos también dentro de las estrategias de distribución para el caso en que el productor administra el inventario del distribuidor, ¿no? El BMI. Bien, eso sería todo en el tema de gestión de inventarios. Lo hemos visto bastante rápido en dos clases, pero es un tema bastante amplio también, ¿no? Que hay muchas cosas que no hemos tocado, como por ejemplo la capacidad también, que seguramente ustedes lo van a reforzar el próximo ciclo cuando lleguen los cursos de técnica, el curso de técnica de operaciones sobre todo. Bueno, esta es la clase 7, hasta aquí es la parte teórica para la evaluación parcial de este semestre. Muchas gracias.